Señor, gracias porque nos permites el día de hoy una vez más venir hasta tu presencia, Señor, y congregados a través de internet podemos estar en un mismo ánimo, buscándote, anhelando que tu Espíritu Santo siembre tu palabra en nuestro corazón y haga una obra en nosotros. Queremos rogarte por este tiempo en tu palabra y rogarte por pues nuestras autoridades también, Señor, por las personas que están tomando decisiones, por las personas que están en los hospitales, aquellos que están teniendo pues contacto directo con los enfermos. Tú extiende tu mano y guarda a cada persona, Señor, y que podamos ser luz en medio de de este tiempo tan difícil. Gracias por la oportunidad de el día de hoy estudiar tu palabra, que no sea en vano, Señor, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Eh, ok. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. El capítulo 17 cerraba esta escena que habíamos estado estudiando por varias semanas, en la que Jesús está con sus discípulos en lo que se conoce como el aposento alto, este lugar donde Jesús celebró la cena, y no solo celebró la cena, sino tuvo un mensaje especial para sus discípulos, y les habló de la obra que él tenía que hacer, les habló de las dificultades que iban a venir, les dio las promesas que iban a recibir, sobre todo la promesa del Espíritu Santo, el Consolador que vendría a ellos. Incluso les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y cierra toda esta gran porción con una oración, esta oración íntima de Jesús al Padre que estuvimos estudiando por 2 semanas y que puedes escuchar en nuestra página en YouTube por si no las has escuchado. Y ahora terminamos esa escena y vamos a lo que se conoce como la pasión, es decir, el tiempo en el que la pasión viene de una palabra que quiere decir sufrimiento y es donde comienza la semana dolorosa perdón, el periodo doloroso de Jesús, donde va a ser juzgado injustamente, golpeado, torturado y al final crucificado. Y todo comienza con lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 18, versículo 1 dice: habiendo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que hemos estudiado del aposento alto, después de haberle hablado así a sus discípulos, haberles recordado qué es lo que va a suceder, que él va a ser entregado y que ellos van a escapar, van a huir. Bueno, después de haberle dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Salen del aposento alto que está en la ciudad y salen de la ciudad y atraviesan esto que se llama el torrente de Cedrón. Cedrón quiere decir turbio y es un torrente, una especie de riachuelo que está seco una parte del año, en el tiempo de lluvias lleva un poquito de agua, pero esta agua es sucia porque es a este canal, a este surco, a este río, a este riachuelo, que desemboca la sangre que salía de los sacrificios en el templo. Esto está a espaldas del templo, entonces después de sacrificar a los animales, se los aventaba de ese lado, se corría la sangre por entonces es un río eh, turbio, ¿no? Por eso se llama el torrente de Cedrón. Entonces, qué curioso, ¿no? Porque ellos salen atravesando este río con sangre eh, y cruzan hasta un huerto. Juan no nos lo dice, pero es el huerto de Getsemaní, que está ahí en el Monte de los Olivos. Getsemaní quiere decir prensa de aceite, ¿no? Y es un huerto, no es un campo abierto, es decir, era un espacio privado, era un jardín privado y em, qué curioso lugar escogió el Señor para lo que va a suceder, porque ahí va a ser apresado, en ese jardín, en ese huerto. Y Pablo dice que Jesús es el postrer Adán.
¿no? El último Adán. El primer Adán, que es Adán, el Adán físico, el primer hombre creado, fracasó ante el pecado. Ante la tentación, fracasó. Y en su fracaso, todos nosotros caímos en pecado. Bueno, el postrer Adán también va a estar en un jardín y también va a ser tentado a huir. De hecho, su propia naturaleza humana va a querer rebelarse, pero él va a sujetar todo al Padre. Él, en este jardín, va a salir triunfante. Entonces, entró ahí, ¿no? Esto de que entró habla de que, pues sí, tenía una puerta, no era un espacio, no era un jardín, un espacio abierto, sino era un lugar cerrado. Probablemente el dueño de este jardín era un seguidor de Cristo y les permitió estar ahí mucho tiempo, porque dice más adelante, versículo 2, que también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Jesús no se está escondiendo. Hubo un tiempo en que hubo una serie de comentaristas, herejes, que decían, bueno, Jesús ahí lo que quiso es esconderse, estaba en el aposento alto y quiso huir, pero no, si hubiera querido huir, hubiera ido a un lugar, eh, pues, que nadie conociera. En cambio, fue a un lugar en el que ya había estado muchas veces sabiendo que Judas ahí lo iba a encontrar. Probablemente Judas fue primero al aposento alto. ¿Te acuerdas que empezó la cena con Judas ahí? Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas se va. Y ahora que va a regresar, probablemente fue al aposento alto, no los encontró y entonces pensó, ¿dónde puede estar? Ah, pues ya sé, está seguramente en Getsemaní. Y entonces Judas dice, versículo 3, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Hay un gran debate entre los eruditos acerca de quiénes acompañaban a Judas, porque la palabra compañía, cuando dice una compañía de soldados, es la palabra speira en griego, y esta palabra puede hacer referencia a le llamaban una cohorte, que es un grupo de soldados romanos, que son entre 600 y 1000 soldados. Y algunos piensan que eso, Judas fue, habló con las personas, con el Sanedrín, a quienes estaba vendiéndole la vida de Jesús. Y probablemente ellos notificaron a Roma y Roma envió esta compañía de soldados. Piensa, son 1000 soldados. Otros dicen, no puede ser, porque esta compañía de soldados van a llevar a Jesús, como veremos más adelante, a la casa del sumo sacerdote. Y si fuese una compañía romana, en realidad no lo llevarían a un sumo sacerdote, lo tomarían y lo llevarían a las autoridades romanas para ser enjuiciado por las autoridades romanas. Sea como sea, hayan habido romanos o no, tal vez no eran romanos, otros dicen que esta palabra se utiliza para describir a un grupo de soldados nada más. Y podrían ser soldados y alguaciles del templo. Ya hemos hablado antes que el templo era una construcción a la que no tenían acceso los gentiles. Y el Imperio Romano tenía dentro de sus políticas una especie de libertad de culto, si vale el término, una especie de libertad religiosa y permitía que los distintos grupos religiosos mantuvieran un poco sus tradiciones. Por tanto, permitieron que los judíos mantuvieran el templo apartado de los gentiles y tenían en el templo una especie de policía interna, que era la guardia del templo. Entonces, probablemente Judas regresa con una compañía de soldados del templo y ellos, en todo caso, es un grupo grande de gente. No es que viene con 2 personas, viene con un grupo grande de personas. ¿Por qué? Porque Judas, a pesar de haber estado tanto tiempo con el Señor Jesucristo, en realidad nunca lo conoció. Nunca, eh, no se le ocurrió que Jesús iba a cumplir lo que había dicho que iba a hacer.
Una y otra vez Jesús había dicho, voy a Jerusalén para ser entregado, pero voy a morir y voy a resucitar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario. Probablemente Judas pensó, si voy y lo quiero arrestar, seguramente habrá resistencia, va a huir. En Pascua hay luna llena, porque acuérdate que es una fiesta que tiene que ver con el calendario lunar. Entonces hay luna llena, no era necesario llevar antorchas, era bastante visible todo. ¿Por qué llevaron antorchas? Probablemente porque pensaron, si huye a los montes habrá que estar ahí alumbrando entre los árboles. Judas no lo conoció nunca. Pensó que Jesús escaparía. Pero, verso 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Juan, acuérdate que el Evangelio de Juan es un evangelio escrito mucho después en el tiempo. El Evangelio de Marcos fue escrito, los hechos estaban todavía muy recientes. Mateo y Lucas son un poquito después, pero no tan distantes en tiempo. Y esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Juan, se llaman evangelios sinópticos, ¿no? Que quieren decir de una misma óptica, porque te narran más o menos los mismos hechos. De hecho, los eruditos piensan que a lo mejor tanto Mateo como Lucas tomaron el evangelio de Marcos como una primera fuente de referencia, pero el evangelio de Juan es distinto, porque fue escrito ya al final del año, al final del primer siglo. Ya la mayor parte de los discípulos habían muerto, todos los apóstoles habían sido ya ejecutados, solamente quedaba Juan, y entonces Juan escribe este evangelio, probablemente pensando en cosas que no se habían dicho todavía, probablemente pensando en cosas que era necesario con el pasar del tiempo aclarar, que al principio a lo mejor no eran necesarias, la gente estaba con todo muy fresco, pero ya al final del primer siglo, Juan a lo mejor piensa, es necesario decir esto para que no se olvide. Entonces hay detalles que Juan omite porque ya están en los otros evangelios. Juan pareciera que asume que todos ya tienen conocimiento de los otros evangelios y él no vuelve a contar la historia, sino se enfoca en otros detalles. Por ejemplo, te decía, no nos da el nombre del huerto, Getsemaní. Aquí no nos dice este primer encuentro que tiene Judas y que está narrado en otros evangelios, que, eh, que viene Judas a darle un beso a Jesús y que Jesús le dice, amigo, ¿qué haces? Eso nos cuenta Mateo, ¿no? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Entonces pareciera que llega Judas con toda esta compañía, se acerca a Jesús y le da un beso. Y Jesús en ese momento le dice, amigo, ¿qué haces? Y pareciera que después de esto es que Jesús se adelanta y entonces les dice a todos, ¿a quién buscáis? Versículo 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y aquí pasa algo que solo lo cuenta Juan, que es que cuando Jesús dice, yo soy, todos, esto de retrocedieron y cayeron en tierra, también podrías entenderlo como cayeron para atrás. Esto de retroceder podrías entenderse como cayeron de espaldas. Y es una escena extraña porque Jesús solamente dijo, yo soy, y ¡pum!, caen. ¿No? ¿Por qué? Juan no nos lo dice, solo nos da el hecho, la referencia del hecho, pero no nos explica por qué. Podríamos tratar de entender algo. Jesús, cuando llega a Getsemaní, después de estar con sus discípulos en el aposento alto, llega en verdad angustiado. Llega en verdad con el corazón adolorido. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, Mateo 26, 36, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Entonces pareciera que llegaron como hasta la puerta del huerto, se quedaron todos ahí en la puerta y Jesús se adentró en el huerto y se llevó a algunos de sus discípulos para estar con él. Tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces Jesús, cuando llega muy angustiado, llega entristecido. No creo que tenga que ver el temor del dolor físico que va a enfrentar, sino creo que tiene que ver con el temor a lo que va a venir, el momento en que todos los pecados, siendo Jesús sin mancha, siendo santo, 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 desde la eternidad hasta la eternidad, al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y probablemente es eso lo que angustia el corazón de Jesús, al punto en que dice: eh, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿No? ¿Qué copa? ¿De qué está hablando? En la Biblia, la copa hace referencia a la ira de Dios. Es como si la ira de Dios, el ver el pecado, la rebelión humana, la desobediencia, toda la incredulidad, todo el pecado humano fuera como algo que está acumulándose y va escurriendo como una gotita a una copa que tiene Dios. Es una imagen simbólica, ¿no? Que va cayendo esa gotita y va poco a poco llenando la copa de la ira de Dios. En Apocalipsis, ¿te acuerdas? Vimos esto, que hay un momento en que un ángel dice: es tiempo las uvas ya están maduras, hay que cegar las uvas y hay que aplastarlas porque es la ira de Dios. Y esa ira está en una copa, por decirlo de alguna manera. Todo eso se ha destilado puro en una copa. Y esa copa es la que tú y yo tenemos que beber. La copa de la ira es la que tú y yo merecemos. Es el castigo divino. Pero Jesús está yendo a la cruz para beber esa copa por ti y por mí. Esa copa es la que Jesús dice: si es posible, pase de mí, pero que no sea como yo digo, como yo quiero, sino como tú lo estableces. Jesús dice: yo no estoy. Va a ser un tiempo difícil beber esta copa, pero si es tu voluntad. Si no hay otra manera, que se haga tu voluntad. Y el cielo cayó. Dios no contestó, porque en realidad no hay otra manera. Solo a través del sacrificio de Cristo. Bueno, los otros evangelios nos narran que en ese momento Jesús está orando. Bueno, verso 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esto lo hace 3 veces. Estaba muy angustiado, pero nos cuentan los evangelios que ahí aparecieron ángeles y le fortalecieron, y él estando orando incluso con gotas de sangre. Lucas, que es un doctor, entonces tiene un poco más de ojo para cuestiones físicas. En capítulo 22, Lucas 22, versículo 39, nos narra esta misma escena. Lucas 22, 39. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Saliendo del aposento alto, fue al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Em, Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y ahí regresamos a nuestra historia. ¿A qué voy? Este Jesús que había llegado angustiado, ahora cuando viene toda esta turba a apresarlo, se pone de frente, fortalecido por la oración, y dice: yo soy. Y si nuestro Señor Jesús era fortalecido por la oración, ¿cuánto más tú y yo necesitamos orar para ser fortalecidos y poder cumplir la tarea que Dios nos pone por delante, aunque sea una tarea que a nuestros ojos es imposible o muy difícil? Cuando Jesús dice: yo soy, estos caen de espaldas. Eh, Versículo 7 de Juan 18. Regresemos, por favor. Algo pasa, porque además este yo soy, no es que está presentándose como, no sé cómo era pasaban, se tomaba lista aquí en la escuela, pero en Bolivia se dice: presente, 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 ¿no? Fulanito, presente, presente. No está diciendo presente, sino está diciendo yo soy, como invocando el nombre de Dios, el gran yo soy, el nombre que Dios usó para revelarse. Cuando Moisés le dice: ¿quién voy a decir que me envió? Diles que yo soy me envió, yo soy el que soy. Está tomando ese título para sí mismo. Por eso es que ellos brum, caen a tierra. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Probablemente esta es la razón por esto que sucede. Tal vez Jesús lo que está haciendo es no desplegando su poder para fanfarronear que Él es poderoso, sino para guardar la vida de sus discípulos. Porque lo que Él hace es decir: yo soy, ¡prum! Todos caen. Y entonces todos los que están ahí, pues seguramente se levantan y dice: ¿a quién buscan? Una vez más, a Jesús Nazareno, ¿ok? Yo soy, y si me buscan a mí, déjenlos a ellos, a sus discípulos. Y probablemente, pues por temor a lo que acaban de vivir, lo que hacen es obedecerlo y no arrestan a sus discípulos. Y Jesús dice que esto lo hace para cumplir su promesa, que los suyos no se iban a perder. Tenía una tarea que iba a comenzar recién después de la crucifixión, después de la resurrección. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Esta palabra espada en griego es mahaira, y habla de una espada chiquitita. Es decir, es un punto intermedio. No es un cuchillo, un cuchillito, pero tampoco es una espada de batalla. Es un punto intermedio, es como un cuchillo grande, como una daga, un puñal. Es algo, es suficientemente pequeño como para esconderlo entre las ropas. Y Pedro tenía una espada. Y dice que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pedro comienza a revelar un poco algo en lo que creo que tú y yo podemos identificarnos. Pedro era impulsivo, Pedro era distraído. Lo que hace es sacar una espada. ¿Por qué? Está pensando que Jesús necesita ser defendido. Está pensando que
probablemente está como necio, ¿no? Él le había dicho a Jesús, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y a lo mejor en esa necedad, no en sabiduría, porque Jesús les había dicho, esto tiene que suceder, voy a ser entregado, voy a ser llevado, voy a ser golpeado, voy a ser humillado, voy a ser crucificado y voy a resucitar. Ya se los había dicho, pero Pedro no está pues, dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Él está diciendo, no, si te llevan va a ser sobre mi cadáver, y saca la espada y se lanza al ataque. Pero ya dijimos, es una compañía de soldados. ¿Qué va a hacer Pedro? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada. Además, pues eh, le corta la oreja a Malco, que es un siervo. O sea, no hay manera en la que Pedro esté ayudándole a Jesús. Verso 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otra vez Jesús está diciendo, yo estoy dispuesto a sujetarme, a someterme a la voluntad de Dios. Pedro, guarda esa espadita. Otro evangelio nos narra que Jesús tocó a Malco en su oreja nuevamente y le restauró, le sanó. Y creo que es Warren Wiersbe que dice, lo hizo porque probablemente si no, al lado de la cruz de Cristo estaría también la cruz de Pedro. Y ahí en ese momento Jesús sigue velando por sus discípulos. En un momentito vamos a regresar sobre Pedro. Versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esto es de lo más gracioso. O sea, no gracioso en el sentido que da risa, porque es una escena intensa, pero ¿te imaginas? Están atando a Cristo. O sea, ¿tú crees que Cristo no podía desatarse? ¿Qué cadena habría para atar al que es dueño de todo, al que es el Señor de todo, al que sostiene todas las cosas con la diestra de su justicia? ¿Con qué lo puedes atar? Pero ellos están en su ilusión, ¿no? Ya lo tengo atado a Jesús. Jesús nada más dijo, yo soy, y todos cayeron a tierra. ¿No crees que podía haber hecho así y haberse librado? Por supuesto. Pero es que ellos están pensando que ellos tienen el control. Ellos están pensando que ellos están haciendo su voluntad. No se dan cuenta que Jesús está haciendo su voluntad. E incluso que ellos están cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Cómo está esto? Bueno, en aquella época, eh, el sumo sacerdote era impuesto desde Roma. Es decir, los romanos decidían quién iba a ser el sumo sacerdote. Es muy extraño porque el sumo sacerdote tenía que tener un cierto linaje, provenir de Aarón y ciertas características, pero pues en ese momento había tanta corrupción en el gobierno romano y en la élite del liderazgo judía que el sumo sacerdote era impuesto por Roma. Y el gobernador Cirenio o Quirino es el que puso a Anás como sumo sacerdote. Este es el gobernador que llamó al censo cuando José y María llegan a Belén, ¿no? ¿Te acuerdas? Al principio de los evangelios se narra esta llegada de José y María a Belén, porque hay un censo. Bueno, este gobernador es Cirenio. Otra de las cosas que hizo Cirenio, además del censo, es establecer a Anás como sumo sacerdote. Pero más adelante, el gobernador Valerio quita a Anás, pone a otros y al final queda Caifás. Pero, digamos, socialmente, públicamente, la gente todavía reconocía en Anás autoridad. Era como que, ok, pues digamos que oficialmente Caifás es el sumo sacerdote, pero todos consideramos a Anás como autoridad. Y por eso dice que lo llevaron primeramente con Anás.
que era el suegro de Caifás. Y Caifás es el sumo sacerdote ese año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No sé si tú te acuerdas en Juan capítulo 11, después de la muerte de Lázaro. Están todos preocupados porque hay muchos seguidores, hay muchos discípulos de Jesús y están todos aterrados. Y Caifás dice, son necios ustedes, no se dan cuenta que conviene que uno muera por todo el pueblo. Y aunque lo que está diciendo está intentando decir, nos conviene matarlo a él a morir nosotros. Juan nos dice en Juan capítulo 11 que en realidad estaba profetizando, porque en verdad es así. La muerte de uno puede salvarnos la vida a muchos. Bueno, ese es Caifás y lo llevan ahí a su casa. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, que no se nos dice su nombre, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. No sabemos quién es este otro discípulo. Algunos piensan que es Juan, por algo que veremos más adelante. Otros piensan que a lo mejor es José de Arimatea o el mismo Nicodemo, que ya conocemos que había ido a hablar con Jesús de noche. No sabemos quién es, pero es alguien que tenía un cierto prestigio y era conocido en la casa del sumo sacerdote. Por eso él logra entrar con la compañía de soldados y con los que están arrestando a Jesús. Él entra a casa del sumo sacerdote y Pedro no, porque Pedro pues, no era conocido y se queda en la puerta. Pero luego sale y le dice a la portera que lo dejara entrar. Verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Hay un detalle aquí interesante que nunca lo había visto. Lo que esta mujer le dice es, ¿no eres tú también? También. O sea, parecía como que esta señora, esta criada, sabía que este primer discípulo, que no sabemos ya sea José de Arimatea o Nicodemo o el mismo Juan, sabía que era discípulo de Jesús. Y por eso le pregunta a Pedro, ¿no eres tú también discípulo de Jesús? Pero a diferencia del otro discípulo que podía decirlo, Pedro se acobarda. A lo mejor pues no sé si te has sentido un poco cohibido cuando vas a casa de alguien importante o a mí me ha tocado ir a casas de personas que tienen muchísimo dinero y te ofrecen, ¿quieres un vaso de agua? Y te da miedo así, híjole, ¿cuánto valdrá este vaso? ¿No? ¿Y qué marca de agua me estarán dando? ¿No? Porque, y todo te impone, ¿no? Mejor me quedo quieto, o sea, tu ropa desentona con el ambiente. Y a lo mejor Pedro estaba así, súper incómodo, además de todo lo que está sucediendo, y en eso lo que hace es decirle, pues, o sea, no voy a sumar una incomodidad más. Si de por sí ya me siento mal en la casa del sumo sacerdote, decir que soy discípulo me va a traer problemas. Y lo que hace es negarlo y decir, no, no lo soy. Verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Todos los que habían ido a apresar a Jesús ya lo entregaron, entró Jesús a la casa del sumo sacerdote y allí en el patio todos hicieron una fogata o varias fogatas para calentarse. Y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. O sea, es con los que acaba de ver que arrestaron a Jesús, se puso con ellos y empezó a calentarse. Verso 19, y cambiamos un poco de la escena adentro, al momento en el que están enjuiciando a Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Esto tampoco lo había visto antes. Ananías no está preguntándole, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué viniste a la tierra? ¿Por qué has empezado a hacer esto? O sea, pudo haberle, está Jesús enfrente. Lo que le pregunta es, ¿qué onda con tus discípulos y qué onda con tu doctrina? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué pérdida de tiempo?
Es que a Caifás no le interesa conocer a Jesús. Le interesa ver la manera en la que pueda acusar a Jesús de sedición, de rebelión, porque ellos no tenían la autoridad de condenar a un hombre por blasfemia. Si decían al Imperio Romano, este hombre ha blasfemado, el Imperio Romano hubiera dicho, pues mira, hay tantos dioses, pues no pasa nada. Lo que querían era acusarlo de sedición, de que él estaba proclamándose rey y llamando a sus discípulos a la rebelión en contra de Roma. Esa era la idea que tenían los que lo están arrestando. Entonces, por eso no le preguntan acerca de él. Le dicen simplemente, ¿qué onda con tus discípulos? ¿Y qué les estás enseñando? Y Jesús les respondió, públicamente he hablado al mundo, siempre. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, o sea, en lugares públicos. No he tenido mis reuniones privadas o algo así. He enseñado en la sinagoga, he enseñado en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. No tengo nada que esconder. Todo lo que he dicho está en la luz. Y puedes preguntarle a cualquiera a ver que ellos te digan qué es lo que estoy enseñando. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Un poco bravucón, sin que venga una orden. O sea, Caifás no le dijo, golpéalo. No, no, no. Este hombre, por quedar bien con el sumo sacerdote, tal vez, agarra y ¡paf! Le da una bofetada y le dice, ¿así contestas al sumo sacerdote? Y Jesús hace una pregunta. Si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y es una pregunta lógica. Jesús le dice, a ver, si estoy haciendo mal, dime en qué. Y si estoy haciendo bien, ¿por qué me golpeas? El Evangelio produce siempre eso, ¿no? La gente se rebela contra la verdad. Y hay veces que la verdad puede ser ofensiva para algunas personas, ¿no? Hay veces que la verdad puede ser ofensiva. Si tú estás en tu trabajo y te piden que robes y eres cristiano y dices, no voy a robar porque no es lo correcto, puede ser ofensivo para la cultura caída de aquel que te lo está pidiendo. Pero muchas veces no es ofensiva, simplemente no la toleran. Mi hijo se volvió cristiano, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida? Pues probablemente va a estudiar mejor, probablemente no va a tener amistades peligrosas, no se va a meter en problemas, va a buscar o glorificar a Dios, va a buscar honrar a sus padres, pero a pesar de que todo eso es bueno, la gente se ofende. Y Jesús es como si preguntara, ¿en qué te ofende la verdad? No hay respuesta porque en realidad no hay respuesta. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces ya llega con Caifás y dice verso 25, estaba pues Pedro calentándose, ¿no? Entonces, esta escena, Pedro está calentándose afuera, adentro están en esta escena con Jesús, está Anás preguntándole, no le contesta, o le contesta algo que el otro no quiere escuchar, lo golpean, y Anás como que se desespera, llévenselo con Caifás, sáquenlo. Entonces, Jesús está a punto de salir de la casa cuando Pedro está afuera calentándose en el patio. Y mientras está calentándose le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Obviamente lo había visto, o sea, es pariente del que le cortaron la oreja y seguramente, pues Pedro pues, se hizo muy visible al cortarle la oreja a Malco. Pues yo te reconozco, yo te vi ahí. Y Pedro en otros evangelios dice que blasfemando, dijo, no lo conozco, no sé quién es, y con groserías y con blasfemias. Y enseguida cantó el gallo. Y dice otro evangelio, que en ese momento Jesús iba saliendo de la casa y miró a Pedro. Y Pedro recordó que Jesús le había dicho,
Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro entonces, al ver en Jesús, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? Antes de ver eso, dice, permíteme regresar un poco, porque en esta escena que estamos viendo, vemos a Pedro en un momento muy difícil de su vida. Pero ese momento no se dio de un segundo a otro. Pedro fue caminando para construir esto. En primer lugar, Pedro estaba demasiado seguro de sí mismo. Se jactó de su fidelidad al Señor. ¿Te acuerdas? En Mateo 26, verso 33. Mateo 26, verso 33. Voy a leerlo desde el verso 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Te imaginas a Jesús cantando? ¿Cómo habrá sido? ¿No? Una de las cosas que a lo mejor quisiera en el cielo preguntar si hay la grabación es, Señor, ¿tienes la grabación de este momento cuando cantaste antes de ir al monte de los olivos a dar tu vida por nosotros? Cantaron, salió al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les está diciendo, esto va a suceder, y el verso 31 dice, está escrito. No me lo estoy inventando. Bueno, aunque lo que Jesús dijera es verdad, pero aún así Jesús dice, no es mi opinión. Está escrito, va a pasar esto, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Va a suceder, van a salir corriendo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús le está tratando de hacer entrar en razón. No, Pedro, está escrito. No es mi opinión, está escrito. Estás diciendo que la Biblia está mal. Está escrito, va a suceder eso. Y Pedro dice, no, ¿cómo crees? No va a pasar. Jesús le dice, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Verso 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué necedad, qué necedad. Y a veces yo digo, yo soy igual. Pedro estaba demasiado confiado en sí mismo. Y una de las cosas que tenemos que aprender a confiar es que no somos confiables. Cuando trato yo de ser fuerte en mí mismo es cuando estoy más cerca del precipicio. Cuando reconozco mi incapacidad y mi necesidad es cuando más dejo que Él me gobierne y me guarde. Entonces, lo primero que hizo Pedro fue afirmarse demasiado en su propia seguridad. No estoy, solo entre paréntesis, no estoy diciendo que tengas que tener una baja autoestima. No estoy hablando de la autoestima. Es bueno que todos tengamos una buena autoestima. No es correcto que pienses que eres la última Coca-Cola del desierto, pero es correcto que reconozcas que a lo mejor pues cantas bonito o pues tienes bonitos ojos y tienes talentos y glorifiques a Dios con esas cosas. Está bien, no estoy hablando de que tienes que sentirte un gusano miserable, no, pero tenemos que reconocer que delante de Dios somos absolutamente incapaces y que nuestro pecado está tan arraigado en nuestro corazón que no somos confiables en ese sentido, que necesitamos de la gracia de Dios día con día. Número 2, ¿qué hizo Pedro? Se durmió. Se durmió en el jardín. En Marcos capítulo 14, esto está en varios evangelios. Yo tomé estos porque son los que eh, a mí en particular se me hicieron más, que describían mejor, pero puedes buscar en los pasajes paralelos en otro momento y ver toda la escena. Pero Marcos capítulo 14, verso 37. Después de que Jesús está orando,
después de decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice verso 37, Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es una realidad que tenemos todos. O sea, todos pensamos, hoy voy a leer mi Biblia 6 horas, hoy voy a orar 10 horas, no voy a cometer estos pecados que normalmente, sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ora, vela. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descanse. O sea, 3 veces regresó Jesús y Pedro estaba dormido las 3 veces. Lo despertó y las 3 veces durmió. Qué importante es mantenernos velando en oración. Vienen tiempos difíciles en todos los sentidos. Si nuestra confianza, a lo mejor, pues Dios te ha bendecido y tienes una cuenta en el banco que te permitiría estar 1 año sin trabajar. Tal vez. Gloria a Dios si fuese así. Pero que no sea esa tu confianza. Porque las riquezas terrenales son inciertas. Mañana podría venir una devaluación y todo tu dinero valdría un pan y una rebanada de queso. Que nuestra confianza no esté en nosotros, sino mantengámonos velando y orando para no caer en tentación. Número 3, Pedro elige mal. Elige mal. Elige mal la espada, ¿no? Saca una espada y con esto yo te voy a defender, Jesús. Las armas de nuestra milicia, dice Pedro en 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Sí hay una espada que tenemos que tomar, sí hay una espada que es necesario que agarremos, pero no es esa espada física, sino la espada de la palabra. Aferrarnos y agarrarnos a ella. ¿Qué hizo Pedro con la espada que tenía? Le cortó la oreja a Malco. O sea, lo que está entorpeciendo todo. Para empezar, él puede ir preso, pueden ir presos los demás. eh, y además, Malco necesita su oreja para poder escuchar el evangelio más adelante. Entonces, está entorpeciendo todo en la obra. Jesús le cura la oreja a Malco. La espada que nosotros tenemos no es para destruir, sino para edificar, para que otros tengan vida. Yo sé, a veces nos encontramos con gente que es necia y quiere pelear y tenemos el deseo de agarrar la espada y hacerlos picadillo, pero la espada de la palabra es para dar vida. Y si alguien tiene que atravesar sus corazones, que sea el espíritu con la espada, pero nuestra intención no es matar. Sí, tiene que atravesar sus huesos y discernir las intenciones, los pensamientos y las intenciones de su corazón, pero eso es una obra del espíritu, no nuestra. Pedro se equivocó de espada, se equivocó de enemigo, pensó que era Malco su enemigo, se equivocó de servicio, pensó que estaba tratando de servir a Dios. No, mira, yo te voy a ayudar, pero lo que Jesús necesita es que él obedezca, porque Jesús está poniendo el ejemplo de obediencia. Se equivocó de fuego. Ahí estaba al calor de los que están calentándose. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Y ahí está, primero el consejo, está escuchando, luego el camino, pues ahí los voy siguiendo, y al final termina sentado a la mesa disfrutando el banquete con los pecadores. Y Pedro ha estado eligiendo mal, ha estado tomando malas decisiones y ahora está calentándose al fuego que no puede calentar su espíritu. Él seguramente sentía este frío terrible, esta desolación, porque está apartándose del Señor y en vez de buscar el fuego del espíritu, pues permíteme decirlo así,
pues veamos qué hay en Facebook. A ver, pues aquí hay chismes y pues me distraigo, ¿no? Ahí me voy distrayendo más y más y más. Y este fuego, fuego y una serie y otra y Netflix y Prime y ya van a poner la otra cadena y esto y el otro y Fox y HBO y es fuego que no calienta y solo me aparta más. En cambio, la gracia de Cristo es distinta. Él fue obediente en el huerto. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cuando sale y Pedro cruza su mirada con Jesús, Pedro vuelve a la realidad. Dice Apocalipsis que los ojos de Cristo son como llama de fuego. Y yo creo que lo que hace este fuego es lo que dice Pablo que hace el fuego de Dios. Quema la hojarasca, quema la paja, quema todo eso que es artificial y basura, y queda solo lo verdadero. Y ante esa visión, Pedro, al verse ya desnudo de toda la paja y toda la utilería que hay alrededor, que le hacía pensar, yo te voy a defender, se quema todo y queda desnudo en su necesidad y en su pecado. Y por eso dice, fue y lloró amargamente. Pero Jesús va a ir a buscarlo. Porque en la gracia de Cristo, aquellos que hemos estado escuchando consejo de pecadores y en camino de pecadores, y hemos estado en consejo de malos, en camino de pecadores, y nos hemos sentado y hemos deleitado nuestra vida con los escarnecedores, cuando le vemos a Él y nuevamente encontramos nuestra gran necesidad, lo que vamos a hallar es gracia. Y en su gracia, Pedro va a ser transformado, y lo veremos en Juan capítulo 21. Cómo va a ser restaurado y encaminado, porque no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé cómo te ha tomado esta cuarentena. Si esta cuarentena te ha acercado más al Señor o estás calentándote cada vez con más fuego y has prendido todas las antorchas y velas y fogatas alrededor de ti y en realidad estás más lejos. A lo mejor has estado en este camino de Pedro, de autoconfianza, de no velar, de elegir mal tu enemigo. Tal vez has tomado como enemigo tu familia. Ya no te aguanto, tanto tiempo estamos aquí juntos, encerrados. Eh, Tal vez tu enemigo es el gobierno, cuando el gobierno no es el enemigo. Tal vez, o sea, quién sabe qué enemigo hemos elegido que está mal y hemos tomado la espada equivocada y estamos buscando servir a Dios de la manera equivocada. Y el día de hoy Jesús simplemente se para y te mira y te dice, suelta, suelta. La semana pasada veíamos que en la palabra dice, es tiempo de buscar al Señor. Y ha pasado una semana, pero es tiempo de buscar al Señor todavía. Así que, ¿qué te parece si hoy vamos a celebrar la cena del Señor? ¿Qué te parece si tomamos unos segundos para confesar nuestros pecados a Dios y nos ponemos a cuentas con el Señor?